Ok. Dios te bendiga, maestro. Te guarde y te cubre el Señor en esta hermosa tarde. Privilegio compartir contigo este espacio, este momento. Saludamos a la audiencia que va a escuchar este micronano pensamiento que traemos en el día de hoy. Así que dime algo, maestro. Dios te bendiga. Amén, amado. Shalom, shalom. Para mí es un honor compartir con usted en esta plataforma. De verdad que un gran privilegio, estimado. Amén. Bueno, en esta tarde, maestro, em, vamos a hablar algo bien importante. Vamos a hablar hoy de inteligencia y sabiduría. Inteligencia y sabiduría. Lo que se llama en los términos en hebreo, biná y jokmá. Biná y jokmá. Para los que van a escuchar esta palabra, abra su corazón, mis hermanos, porque esta palabra puede cambiar tu vida, puede elevar tu nivel de conciencia y hoy puedes ser transformado, ya que cada vez que se habla una palabra que es verdad, que proviene del Dios poderoso, del Dios verdadero, siempre está codificada para alimentar nuestra alma. Así que si el deseo de usted en el día de hoy es recibir un pan divino, pan que proviene del Dios de los cielos, pues abra su corazón para escucharnos en esta tarde. Muy bien, maestro, yo estaba meditando en Binah y Jokmah, o sea, inteligencia y sabiduría, y estaba meditando en Marta y María. Mientras meditaba, maestro, cuando se habla por ahí se escucha. Marta y María. Cuando hablamos de Marta y María, podemos ver, maestro, Binah y Jokmah. Y algo que me llamaba la atención, maestro, es lo siguiente. La persona que no tiene Jokmah, o sea, que no fluye en la sabiduría, le es difícil comprender a alguien que tiene Jokmah. Me explico. Porque su mente solamente da para ver que lo que está haciendo es correcto. Me explico, maestro. Lo que Marta está haciendo en ese escenario cuando Jesús llega a la casa, lo que Marta está haciendo es correcto. Marta no está haciendo nada incorrecto. En la mente de Marta, limitada porque está combinada, pero no tiene Jokma, Marta cree tener la autoridad para corregir a María. En la mente de Marta, María lo que está haciendo es incorrecto, porque lo que ella está haciendo también es correcto. Y esta es la diferencia entre Biná y Jokma, en hacer lo correcto, pero cuando viene la sabiduría de Dios, más que lo correcto, hay que hacer lo que es necesario, que son dos cosas distintas, maestro. Lo necesario y lo correcto. Entonces, meditaba en esto, maestro, y me doy cuenta que hay creyentes en el camino que jamás y nunca, que son como Marta y otros que son como María. Los que son como María eh, tienen la jomá, saben disfrutar el momento en Dios, entienden la necesidad de estar en la presencia de Dios y las cosas que hay que hacer, ponerlas en un segundo plano. Y hoy, maestro, quería dialogar contigo este tema porque sé que hay personas, usted que conoce este tema mucho más profundo que mi persona, yo sé que hay personas que van a recibir esta palabra porque quizás hay personas que se sienten acusados por hermanos, hermanas, que los señalan todo, en todo tiempo y es porque esas personas que son como María hacen cosas que son correctas, lo que hacen es correcto, no es que están mal, pero ellos no van a entender cuando una persona, maestro, tiene jokma, sabiduría. Cuando una persona tiene sabiduría, es incomprendido por el que no la tiene. Así que, maestro, quisiera escuchar una aportación de usted tocante a este tema de Binah y Jokmah para así recibir algo de parte del Eterno. Así que adelante, maestro. Es un tema que abarca toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. De hecho, cuando nos manejamos con personajes como Abraham y Sara, ambos van a representar diferentes lados, uno Jotma y el otro Binah, y así sucesivamente. De hecho, dentro del hogar, el hombre mayormente representa el Jotma y la mujer representa Binah. El objetivo de Dios es que nosotros pues podamos hacer un equilibrio en estos dos lados. De hecho,
nuestro cerebro está constituido por dos partes. Uno representa el Hokmah y el otro el Binah. Y el objetivo de Dios es que podamos hacer ese balance, porque al parecer Marta estaba haciendo lo correcto, porque en ese momento estaba muy pegada a la parte terrenal, porque eso es lo que hace Vina, te pega mucho a la parte terrenal. Una persona que tenga un exceso de Vina es una persona que va a ser muy restringido, una persona que va a ser organizado hasta lo último de más, una persona que va a ser completamente extremista y se va a ir completamente por la parte literal. O sea, ya para esa persona no va a existir espiritualidad. Ahí está el problema y ahí está la confusión de las personas que no saben distinguir entre Hokmah y Binah. Hokmah, que viene siendo sabiduría. Sabiduría. Y justamente esta palabra viene de dos raíces muy poderosas. Una de ellas es Koat, que tiene que ver con autoridad de arriba, y Ma, que tiene que ver como con qué. ¿Qué? Por eso, para tú tener Hokmah, tú tienes que preguntarle a Hashem. Por eso es que dentro de lo que es la sabiduría y la representación de la sabiduría está Shelomo o Salomón en el Antiguo Testamento, que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea, si no hay temor a Dios, pues no hay Hokmah. Pero Dios no solamente quiere que tengamos un exceso de Hokmah, porque cuando tenemos un exceso de Hokmah, entonces vamos a vivir en el aire, vamos a vivir una vida ilusoria. Y eso es lo que pasa, que en este tiempo no se sabe hacer un equilibrio. Y de hecho, qué importante que estamos tocando este punto con usted que tiene conocimiento en el área de lo profético y en el área de la liberación, que ahí sí, de verdad, que hay que saber hacer un equilibrio, porque cuando viene a ver, estaríamos en el aire. Entonces, tanto el exceso de Hokmah como el exceso de Binah, pues es dañino. Tenemos que hacer un equilibrio. Obviamente, equilibrarlo más por la parte de la sabiduría del Hokmah, que es la parte que te conecta a la parte espiritual, que por el Binah, que es la parte terrenal. Sí, maestro, ahora que usted habla de Salomón, entendiendo lo que es Binah y Jokmah, vemos, por ejemplo, cuando este hombre está edificando el templo, vemos que él manda hacer dos columnas. Estas dos Ujú. columnas representan Binah y Jokmah, las dos columnas del templo. De hecho, cuando vamos a Segunda de Crónica, dice aquí una columna a la derecha que Salomón le llamó Jaquín y la de la izquierda Boaz. Y estos dos nombres, o sea, él nombró esto por el Espíritu, hablando de Binah y Jokmah. Pero cuando hacemos una cirugía en estos dos nombres y extraemos lo que hay en el interior de los nombres, vamos a ver, maestro, que está diciendo que el lado derecho se va a establecer sobre el lado izquierdo. ¿Qué es Ujú. esto? Es generar un balance en el alma tan profundo donde tú no seas tan espiritual que te desligues de la humanidad porque Dios te hizo humano y como eres humano y Dios permite que estés en el mundo de la materia, Dios te da un balance de poder disfrutar el mundo de la materia. Pero tampoco puedes ser tan materialista que descuides el área espiritual. Entonces, estas dos representaciones de la columna que habla Salomón, está hablando esto de Binah y Jokmah. Es tener un balance en el alma donde no seas tan espiritual que descuides la parte humana, o sea, tu familia, tus hijos, tus amistades, tiempo de disfrutar el arte que está dentro de ti. Eso es un tema que no se habla mucho en la iglesia, maestro. Por ejemplo, un cristiano que es pintor y no pasa tiempo explotando su arte, su alma sufre, porque es que eso te lo dio Dios, maestro. Tú naciste con eso, el Eterno te dio ese arte. Una persona que es músico y deja de tocar un instrumento, pero su alma necesita tocar ese instrumento, como David. El mismo David dijo, callé y se envejecieron mis huesos. Cuando tú dejas de hacer lo que traes desde la eternidad, hay ausencia de Jokmah, hay ausencia de sabiduría. La mujer, por ejemplo, que no entiende el arte que su marido trae desde la eternidad y no lo deja disfrutar de su arte, es una mujer que no edifica su hogar. Por eso la Biblia dice que la mujer sabia edifica, maestro, su casa, la edifica con Jokmah. Entonces tú tienes que, Es, para tener un matrimonio saludable,
Debes identificar con quién te casaste. Lufale masuita macay. Y Así cuando estoy es. hablando ahora de la mujer, pero podemos invertirlo, ¿verdad? El hombre tiene que saber con quién se casó, si esa mujer tiene un arte, esa mujer le gusta dibujar, le gusta pintar, le gusta, no sé, hacer escultura, lo que sea. Tienes que permitir que la persona en Dios explote lo que trae desde la eternidad. Eso es caminar en Jokma. Pero hay personas que su falta de sabiduría lo encierran todo en Dios. Por ejemplo, mira, maestro, un texto fuera de contexto. Un texto fuera de contexto. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando será viejo, no se apartará de él. Ese texto, maestro, todo el mundo lo usa para la iglesia. Instruye Ujú. al niño en los caminos de Hashem. O sea, instruye al niño en la iglesia. Pero, maestro, sabemos muy bien estudiando ese texto que no tiene que ver con eso. De hecho, cuando se escribe ese texto, ni existía el Nuevo Testamento. Así es. O sea, el judío, para la audiencia que está escuchando esto, entienda que el judío identifica cuál es el camino de su hijo. Maestro? Es así, que eso es lo que se llama el don natural, que es el que te va a hacer sentarte al lado de los reyes. Puede Exacto. hacer pintar, puede hacer eh, mm, tocar un instrumento, puede ser tocar, y si este don es tu talento natural, y de hecho aquí habla también la Biblia de, de muchísimos talentos, bien, pero te habla primordialmente de este talento natural que trae la persona o el niño desde la eternidad. Y justamente si la persona encuentra su camino, va a vivir completo en la tierra, va a ser una persona plena. ¿Por qué hay tantas personas que caen en depresión? Porque no encuentran su camino. Si al no encontrar su camino, no encuentran el propósito, porque en tu nombre viene impregnado la tarea que tú viniste a realizar aquí en la tierra. Es así. Sí, por eso instruir al niño en su camino es identificar el diseño de su alma. Por ejemplo, yo puedo ver que uno de mis dos hijos tiene una inclinación, maestro, a la medicina. Quiere ser cirujano, quiere ser doctor. Tú debes de identificar eso y debes de instruirlo a que sea un doctor, pero cristiano, obviamente. Un hombre que cuando ejerza la medicina dependa de Dios, que la sabiduría se la dé Dios a la hora de atender un paciente, que tenga el amor de Dios en su corazón. Si desea ser carpintero, cualquier área que quiera ejercer tu hijo, debes de identificar cuál es su camino y hacer entonces que en ese camino él lo viva con jokma, con sabiduría, o sea, siendo cristiano. Por esto, maestro, vamos a hablar una realidad en esta tarde y algo que debemos identificar en nuestras congregaciones, maestro, siendo honesto, es bien difícil encontrar un cirujano en una iglesia, es bien difícil ver un científico en una iglesia, es bien difícil ver un universitario en una iglesia. ¿Pero por qué? Porque lamentablemente hubieron ministros que se quedaron con Biná. Así yo aprendí, esto es lo que a mí me funciona. Cristo viene ya. Sí, creemos que Cristo viene ya. Pero yo recuerdo una frase que decía mi pastor, que decía, vivir como si Cristo viene hoy y prepararte como si viene en 1000 años. Lo voy a volver a decir. Vivir como si Cristo viene hoy mismo, pero prepararte como si viniese a mil años. ¿Qué te está diciendo? Sigue estudiando, pero estar preparado para si la muerte llega hoy, saber que vas a la presencia del Eterno. Eso es más. Identificar el camino de tu hijo, instruirlo, dejar que ese diseño que trae de su alma, porque la nechama del hombre tiene dos letras hebreas en el medio de la palabra alma, que forman la palabra Shem, nombre. O sea, tu alma viene con un nombre. Y esa codificación nadie se puede meter ahí. Fíjate que Jesús entendía esto. Jesús ve a Pedro y le dice, ¿qué te gusta a ti, hijo? Tú eres pescador. Eso es lo que traes en tu alma, no hay problema. No le quitó la pesca, le dijo, vas a ser pescador de hombre. Vas a ser pescador Así de hombre. es. Eso hay que entenderlo en el espíritu. Le está diciendo, yo entiendo el diseño que hay en tu alma, no te voy a quitar ese deseo. Lo vas a poder hacer con jokma, con sabiduría. Y hoy alguien tiene que escuchar esta palabra y entender que quizás la depresión que tú estás sufriendo ahora mismo no es un demonio, no es un espíritu, es que tu Neshama está pidiéndote que la dejes ejercer el diseño que trae desde la eternidad. Y una vez que te desligas de ese diseño, estás operando en Binah, en inteligencia, porque eres inteligente porque estás buscando a Dios, deseas hacer las cosas bien. Volvemos a Marta. Marta está sirviendo, eso está bien. Marta quiere atender a Jesús, eso está bien. Marta quiere servir, eso está bien, pero hay momentos donde Dios te dice, no, es tiempo de estar en sabiduría.
Es tiempo de llenarte de mi presencia. Es tiempo de hacer lo que yo te he mandado hacer. Dime algo, maestro. Eso es así. Ahorita usted tocó acerca de la mujer. La mujer sabia edifica su casa. Eso es impresionante. Y justamente dentro de la palabra edificar eh, entra lo que es la palabra biná. Biná tiene que ver con alguien que sabe construir. Pero aparte de eso, también biná tiene que ver con la palabra boné, que significa construcción. Y de ahí justamente viene la palabra hijo, que es ben, que significa la casa continua. O sea, todo esto está relacionado. Entonces, cuando nosotros analizamos el contexto de la palabra biná en la palabra mujer, justamente aquí vamos a ver que aparece la palabra bin, que es discernimiento. O sea, si no hay biná, oye, oiga esto, si no hay Binah, no puede haber bin, o sea que el conocimiento del discernimiento, de juzgar, va a venir también por la conexión que usted tenga con la sabiduría. O sea, si no hay conexión con la sabiduría, yo no puedo saber cómo discernir o cómo tener bin que viene de Binah. O sea que ambas áreas están completamente relacionadas. Ambas áreas se complementan. O sea que un hombre no puede vivir sin las dos. ¿Por qué? Porque si, como les dije anteriormente a las personas que están escuchando, si me voy por el exceso de vina, pues voy a vivir una vida ilusoria, voy a vivir una vida en el aire. Pero si me voy por el exceso de vina, voy a vivir una vida muy estricta. Entonces, ¿por qué hay personas que han llegado a ser ateos luego de tener tanto conocimiento? Porque, porque son muy lógicos. Y hay una parte que no se puede explicar con la lógica. Hay una parte que para tu poder explicarla necesita Hawkman, necesita sabiduría, necesita entrar en las esferas de, del mundo espiritual, cosa que no te va a dar el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es muy lógico, el hemisferio izquierdo es muy radical, está muy conectado a las cosas lógicas, las cosas que se pueden explicar. Ya para las cosas que no se pueden explicar, las cosas No. espirituales, ahí sí entramos en Hawkman. Ahora, hay ministros que cuando se desesperan y llegan ciertos niveles de prueba, pues se van a la parte final inmediatamente, a la parte lógica, como Pedro. Pedro, después de la muerte de Yeshua, ¿qué hizo? Se fue a pescar, pero deprimido se fue a pescar. Y justamente allá en el mar, justamente se le aparece Jesús. Y Pedro no había pescado absolutamente nada. ¿Y qué le dice? Tira la red a la derecha. A la Joma. derecha, exactamente. ¿Y por qué a la derecha? Porque ahora tu lógica te ha dado a entender que tú no has pescado absolutamente nada en en toda la noche, pero yo te digo ahora, utiliza el hemisferio derecho, utiliza la parte derecha. ¿Por qué? Y justamente sacan 153 peces. Entonces ahora, Pedro, lo que tú trajiste codificado desde la eternidad fueron estos 153 peces. ¿Y qué hay en ellos codificado? Benei Elohim, los hijos de Dios. Tú fuiste diseñado para que abriera la puerta a todos los hijos de Dios que van a entrar de aquí para adelante. Por Eso. eso es que Hashem le dice, o Yeshua le dice, tú eres Pedro, que a ti daré la llave del reino. ¿Qué llave del reino? Que Pedro está allá arriba, en la puerta del cielo. No, no, no. A ti te daré la llave para que aperture la entrada nuevamente de todos los que se habían desconectado del mundo espiritual o de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque se fueron con exceso de vina. Entonces, Pedro en ese momento no podía entender, pero realmente obedeció. Porque hay momentos, que hay Sí. cosas que el espíritu te insta, que te conecte a ese nivel de sabiduría de Hawkman y tu parte izquierda te dice, no, 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 eso no tiene lógica. Es que las cosas espirituales a veces no tienen lógica. Y hay una parte del cerebro, conforme a las cuatro divisiones dentro de lo que es el contexto rabínico, que está muerta ahí, que a menos que tú no le dé una orden a pasar a la segunda parte, que es donde tú empiezas a operar estancamientos, siendo la voluntad de Dios. Entonces tú no vas a poder salir de ese estancamiento espiritual. ¿Por qué hay tantas personas que están muertos espiritual? Porque es que ellos tienen que dar el primer paso y dejar un poco la lógica, dejar un poco la lógica. Porque, ¿qué es lo primero que llega a una persona cuando le dicen, tú tienes una enfermedad terminal? ¿Qué es lo primero que llega? Claro. Pensamiento lógico, oh, me voy a morir, yo ya no voy a salir de esta. Obviamente,
hasta que tú no entres a Hokmah, que de hecho, científicamente comprobado, los grandes científicos de la antigüedad, cuando tenían algo que no podían resolver, ellos se sentaban en una silla y estaban en un nivel que ellos llaman nivel alfa, nivel delta. Entonces, ¿cómo le llaman eso los hebreos? Hokmah. Ok, tú no puedes resolverlo con Binah, pero ahora con Hokmah tú lo vas a poder resolver. Los científicos te dicen, los psicólogos te dicen, entra en alfa, entra en beta, y si en beta no, disculpe, entra en alfa y entra en delta. De Si hecho, pudiera maestro, entrar, ajá, perdón que le interrumpa, no hay un proverbio, creo, de Salomón que habla que el buen ánimo, algo que tiene que ver con la enfermedad. sí, claro, claro que Sí, sí. que habla ahí de Jocmá. Exactamente, desde la antigüedad los sabios explican qué hace la tristeza y cómo afecta la tristeza en los órganos del ser humano. O sea, cuando alguien, por ejemplo, si te dicen tú estás enfermo, te pones a pinar, a buscarle lógica a la enfermedad. No, 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 no. Ellos te dicen, acepta la enfermedad. Y cuando tú entras en niveles de meditación, ¿pero qué? ¿Cómo puedo entrar en niveles de meditación? ¿Con Vina? No, porque Vina te va a conectar a los problemas terrenales. Mira, Hogma. maestro, perdón que le interrumpa. Ujú, Creo que es Proverbio 18:14. Dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. ujú. Está hablando la sabiduría, Pero aquí Salomón. cuando habla de ánimo, no está hablando está hablando de ánima, o sea, directamente de alma. Exacto. Sí, no, no, el sistema de Nefesh, sino más bien cuando tú te vas Del a alma, nivel de alma, de alma superior. intelectual, exactamente, de alma intelectual, Sí, porque porque ahí tú vas a entrar. lo Ujú, que pasa, maestro, perdón que le interrumpa, es que el cerebro, que la gente mucha gente no comprende, el cerebro es simplemente un instrumento de la mente. claro, Entonces, si tú piensas negativo, la segregación hormonal que tu cuerpo va a comenzar a manifestar es que el cerebro, los químicos de tu cerebro, va a desprender todo lo que tenga que ver con lo negativo. Pero si eres una persona que piensas para bien, transformas tus pensamientos negativos en confianza. Por eso la Biblia te manda echar fuera el temor, porque el temor trae castigo. El que teme, la persona que sus pensamientos son de temor, dice que el amor de Dios no le ha sido perfeccionado. Porque la mente le da una orden a tu cerebro y la segregación hormonal que va a haber en tu cuerpo es negativa. Y esa segregación hormonal daña tus huesos, daña tus músculos y daña tus órganos. Y ahí es donde entra la sabiduría. Ma- exactamente. Es que esta persona tenía un conocimiento de psicología tan profundo que ellos sabían y entendían que una emoción no podía durar más de 90 segundos. Y esto lo descubrieron los científicos en los últimos tiempos, pero ya ellos lo sabían. Por eso ellos te hablan de bendecir a Yahvé en todo tiempo, andar Wow. conectado en todo tiempo. Y aparte de eso también, te hablan de, que, de orar sin cesar. ¿Y qué es orar sin cesar? Que a cada instante tú estés dando gracias a Dios por todo. ¿Por qué? Porque eso va a bloquear todo pensamiento negativo y va a hackear tu cerebro. Sí, es como Y cuando la la única Biblia, manera que tú puedes sacar el dolor de tu mente y de tus órganos es cuando tú hackeas el cerebro. ¿Por qué sentimos el dolor? Por hormonas que van directamente desde, desde el cerebro a esa parte del cuerpo, de los neurotransmisores. Entonces, sí, ellos conocían completamente eso, conocían, a pesar de que no le daban nombre, ellos conocían la función del sistema límbico, que es donde están las emociones, la función del hipotálamo, la función del hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, la función de la glándula pineal, todos esos asuntos ellos los conocían. Sin conocimientos científicos, estas personas llegaron a, a esas conclusiones. Sí. Ujú. maestro, por eso es muy importante que cuando estamos hablando de hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, Binah y Jokmah, es menester comprender por qué no vamos ahora a establecer si el hebreo es más importante que el griego y por qué Dios permitió esto, pero si hay algo que podemos entender es el mensaje que hay en el principio del Sagrado Libro. ¿Por qué Dios escoge el hebreo? El hebreo se lee de derecha a izquierda. Hemisferio derecho. Está hablando de Jokmah. O sea, Ujú. por eso es que la palabra, la Torah comienza con el hebreo.
pero también viene al griego, maestro, que podemos mezclar Binah y Jokmah, por Relacionarlo traerlo con el así. hemisferio izquierdo. Ahí entra un nivel de interpretación de las escrituras porque es importante también, porque a veces en un momento dado un académico puede entrar y puede interesarse por un tema como este. Entonces sí, aquí sí, utilizando el nivel remes de las Exacto, escrituras, que es uno de de los niveles de interpretaciones rabínicas, sí se puede aplicar este término, claro. Por sin eso ningún decía, problema. por eso decía que no estamos aquí poniendo el hebreo por encima del griego ni nada, pero la realidad es, maestro, irrefutable, que el primer idioma que Dios escoge es el hebreo Claro que sí. y que Dios le da, leía en el libro de usted, maestro, de la palabra signa, que son espinos, dando a entender que Ujú. la Torá saca las espinas del alma. O sea, Exactamente. la sabiduría va a sacar las espinas del alma. ¿Qué son esas espinas? Lo que te hace perder amistades, lo que te hace perder una relación con tus hijos, lo que te hace perder una relación con tu esposa y lo que te hace siempre rechazar la cercanía de los demás y todo lo que tenga que ver con Dios. Entonces, por eso es de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Ahora yo entiendo, maestro, por qué para entender a Jesús había que desarrollar Jokmah. Por ejemplo, tú vas a ver a Jesús hablando una cosa en un escenario y tal pareciese que está contradiciendo lo mismo que enseñó en otro escenario. No lo está contradiciendo, él está hablando aquí de Jokmah y Binah. Por ejemplo, viene Jesús, maestro, y dice, aquel que no honra a su madre y a su padre, está hablando de la honra, perdón. Escucha esto, maestro, está hablando de honra. Honra a tu madre, honra a tu padre, dándole un valor fuerte a la honra. Pero sin embargo, luego viene y dice que vino a traer guerra. Pero si usted no entiende lo que Jesús está transmitiendo ahí, tú vas a decir que hay una contradicción en las enseñanzas de Jesús. No. Jesús está hablando de cada momento. Usted está hablando de la sabiduría. ¿Qué sabiduría te está diciendo el Señor? Cuando alguien en un hogar me recibe a mí, si su padre o su madre no me ha recibido a mí, se va a generar una guerra. Pero el Señor te está diciendo, pero aún existiendo esta guerra, tienes que generar un balance interno donde los trates a ellos como personas que, pero no dejes de honrarlo. Ah, él no se está contradiciendo. Él lo que está diciendo es usa la sabiduría para que puedas usar mis dos enseñanzas de una manera perfecta. Aunque tu madre y tu padre no te entiendan, no te comprendan, sean tus enemigos en el espíritu, sigue honrándolos. Pero tienes que entender que va a haber un conflicto porque el conflicto viene del espíritu. A usted se le abrió el hemisferio derecho. Por eso es que Jesús es crucificado en el monte de la carabela. ¿Qué significa la carabela? La cabeza del ser humano. Pero Jesús, Así ¿dónde es. está? Jesús está en la cruz del medio. Jesús está parado frente a Biná y frente a Jokmá. Jesús está en el medio, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Por eso el varón que está a la izquierda comienza a protestar. Tu lógica, la lógica humana tuya protesta cada vez que viene Ujú. un escenario. Maestro, el de la izquierda le está diciendo, sálvate tú, sálvame a mí. Porque la lógica humana siempre busca satisfacer los deseos humanos. Escucha esto, maestro. Siento que me estoy transformando en esta hora. Así Escucha, es. maestro. Nuestro hemisferio izquierdo siempre va a buscar los intereses humanos. Pero la derecha, cuando viene Jokmah y Jokmah acaricia a Binah, te va a decir, sí, es importante el mundo de la materia, pero escucha, más importante es la eternidad. Por eso el de la derecha le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Quien tiene Jokmah piensa en la materia, pero sabe que aquí somos peregrinos, maestro. Ujú. Me interesa más la eternidad. Por eso Jesús, mira, maestro, Pedro, vemos una actitud en Pedro cuando Pedro tenía biná, inteligencia y no tenía Jokmah. Por eso vemos que Pedro, mire, maestro, ¿cómo es posible que Jesús le diga Satanás a Pedro? Mira esto que ilógico, maestro. Apártate de mí, Satanás. Pero luego le dice amigo a Judas. Pero esto es una locura, maestro. Pedro le está dando un buen consejo a Jesús. No deje que te maten. Con No el deje hemisferio izquierdo, con ¿no? el hemisferio izquierdo. Pero ahora viene Jesús a entregarlo. Y ahora, perdón, viene Judas a entregar a Jesús. Pero Jesús le dice a Judas, ¿a qué has venido, amigo? Claro, porque es que lo que Jesús está viendo, lo está viendo desde la Jokmah, no desde la Biná. Ujú. La Lo que inteligencia. Judas está cumpliendo el propósito, pero Pedro estaba atrasando el propósito. Hemisferio Pedro, izquierdo atrasa el propósito, hemisferio exacto. derecho te lleva al propósito. O sea que el hombre espiritual, maestro, no ve las cosas como la ve el hombre carnal. Por eso me impacta la respuesta que Jesús le da, porque cuando Jesús le contesta a Pedro
y yo difiero con algunos teólogos respetando su postura. Yo no creo que Pedro ahí lo estaba influenciando un demonio. Yo creo que Jesús le estaba hablando directamente a Pedro, ya que la palabra Satanás significa adversario en la mente hebrea. Pero número dos, ¿en qué me baso yo a decir que no había ningún demonio? En las palabras que después Jesús le dice, porque no pones la mira. O sea, le está hablando directamente a su humanidad. Le está hablando a la Biná, al hemisferio izquierdo. Dice, Pedro, el consejo que tú me estás dando, que parece muy bueno, si yo te hago caso a ti, Pedro, ni desciende el Espíritu Santo, ni la salvación del ser humano. Pero Judas, Sí, que materialmente hablando nosotros lo vemos como el traicionero, pues el traicionero estaba cumpliendo el propósito. Por eso en la mente espiritual las cosas no se ven igual. Por eso a la hora de escuchar un consejo, debe de escuchar un consejo de alguien que tenga Jokma y Binah. Pero si escuchas un consejo exactamente. Que esté equilibrado. Perfecto. que esté equilibrado, maestro, pero si escuchas a alguien que tiene Binah, pa, inteligencia, puedes estar cometiendo un error. Por eso es muy necesario nunca buscar un consejo a tu conveniencia. Ten siempre amigos, amistades, un padre espiritual que tenga Josma, un balance. Te amo, eres mi hijo espiritual, pero si te tengo que corregir, lo siento. El culpable fuiste tú. Te tengo que dar ese consejo. Esta es la importancia de caminar con personas que tengan un balance entre el mundo de la materia y el mundo espiritual. Dime algo, maestro. Así es. Es así. De hecho, cuando nosotros analizamos el asunto de Pedro, vamos a, sí, es como usted dice, en el contexto de Satanás, para la mentalidad hebrea, no solamente tenía que ver el, con el Satán, ¿verdad? Sino con toda persona o objeto, todo objeto que estaba delante de una persona que estaba obstruyendo el propósito o que esa persona llegara a una meta. Y en ese momento Pedro está obstruyendo el camino espiritual o la trayectoria espiritual que Jesús viene a cumplir, que era morir a la cruz, en la cruz. Entonces en ese momento Jesús le dice, apártate de mí, adversario, no directamente al diablo, sino a Pedro, que está haciendo el papel en ese momento de un Satán. Sí. Entonces, es muy importante eso. La lógica, hay momentos donde te hace o tiene la función del Satán. O sea, si tú te pones a ver las cosas desde la lógica, porque hay cosas espirituales que aparentemente no tienen lógica. Y ahí es que entra el problema de estas personas que están profundizando en la crítica textual. Toco este tema aquí en las ciencias bíblicas, en niveles profundos de teología. O sea, que la espiritualidad la van sacando. Y para ellos Dios no es la opción, Dios no es lo primordial. Lo primordial para ellos es el conocimiento. Y ahí entra el hemisferio izquierdo, que hay que tener mucho cuidado con las personas que están estudiando en la actualidad, porque ya ellos ven las cosas de manera muy razonable, porque yo diciendo, yo soy un erudito en tal materia. Pero ahí entra lo que es la arrogancia, porque por más que usted estudie, usted sabe que hay cosas que van a ser inexplicables. ¿Por qué hay personas que creen en la actualidad en la evolución? En qué se basa? La lógica. Ellos se van a la lógica, pero se van a la lógica y hay cientos de cosas que lamentablemente ni lógica tienen. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se pueden negar. Por ejemplo, ellos te hablan hasta de los sueños que tú tienes, que eso se gestó en una época anterior y que por eso tú tienes sueños. Sin embargo, ¿cómo es posible que tú, dentro de sueños, te vas a mover a ciertos escenarios y vas a conocer gente que nunca tú conociste y luego la va a ver y va a decir, yo como que te conozco? Y a eso supuestamente se le llama déjà vu. ¿Ok? Entonces, la lógica te va a sacar completamente del ámbito espiritual. Y por esto, muchos científicos que supuestamente llegaron a ser grandes, pero en esa parte se quemaron. ¿Por qué? Porque tú no puedes obviar la parte espiritual. Mm, Tú no puedes, hasta el universo tiene una parte física y una parte espiritual. Eso no se puede negar. Y de hecho, la misma física cuántica, los científicos cuánticos te explican que aún la materia no se destruye, sino que se transforma. Entonces, si la materia no se destruye, sino que se transforma, ¿cuánto más tu parte espiritual? O sea,
científicamente se están descubriendo cosas que la ciencia está, que está poniendo la ciencia boca abajo. Pero el orgullo, la arrogancia, el exceso de vina de estos supuestos conocedores o eruditos en materia científica, pues ya por medio del orgullo no pueden doblar el codo. O sea, nosotros tenemos un trabajo bien fuerte y es seguir conectándonos a Dios, pero tener un balance. ¿Ok? Estudiar por un lado, pero no abandonar la parte espiritual, porque eso es lo que nos va a dar la habilidad para confrontar cualquier hombre que se llame ser de ciencia, porque hubo unos de los científicos pasados que dijo, un poco de ciencia te aleja de Dios y mucha ciencia te aleja, te acerca a Dios. O sea, la verdadera ciencia es la que te acerca al Eterno. Sí, Tremendo, maestro. Pues, maestro, hemos llegado al final en esta ocasión. Saludamos a todos los que están conectados. Esperamos haber sido de bendición para cada uno de ustedes. Y recuerde que la Biblia dice que el que esté falto de sabiduría, que le pida al Señor. Maestro, gracias por este hermoso encuentro, por este tiempo. Te amo, un abrazo fuerte y nos vemos pronto. Así que familia, chalón, chalón, maestro. shalom, shalom, y les dejo con este versículo bíblico, con sabiduría se edifica la casa y con inteligencia o prudencia se afirmará. Y sus recámaras se llenarán con hokma, o con dad, conciencia. Si es que bendiciones, un abrazo y gracias Marlon por la invitación. Amén, Abrazos. maestro, que Dios me los bendiga mucho. Chalón, familia, que el Eterno siga bendiciendo sus vidas. Amén. Gracias.